siempre el cigüeñal aquí en esta posición, ¿de acuerdo? Vamos con la siguiente. Bueno, una vez que tenemos todo esto montado, pues no viene de más siempre ponerle un poquito de pre-lube para que todo esto se vaya manteniendo lubricado. Vale, ¿y por qué pre-lube y no aceite, Fran? Bueno, lo he dicho ya en varios vídeos, pero lo voy a repetir. Es muy sencillo. Nosotros antes, para armar un motor, aunque este se arma bastante rápido, para armar un motor, ¿qué ponías? Montabas tu cigüeñal, montabas tu cárter, porque no había más nada después del cigüeñal, sino el cárter, como mucho la bomba del aceite, dabas la vuelta, montabas tu culata, las varillas de lubricación o los empujadores, regulabas válvulas, carburador, colector de admisión, colector de escape, delco y listo. Ahora no. Ahora tienes que montar el triple de elementos. Y no sé yo si el triple. Si empiezas a sumar que si válvula EGR, cuerpo mariposa, EGR segunda etapa, DPF, filtro de partículas, inyector, bujías, las bobinas que van independientes, rampa de inyección, rampa de alta, la bomba de alta, el depresor de freno, turbo. Bueno, y la lista es larga, suma y sigue. Seguimos con el montaje del motor del PureTech. Bueno, tenemos todo aquí organizadito, ¿verdad? La tornillería, el cárter, los tornillos del precárter, la tapita lateral, bomba de aceite, la piñonería central, el precárter y tenemos el formador de juntas que vamos a utilizar. Todo aquí organizadito para ahora montar aquí. Esto también está todo limpito, perfecto. Así que vamos. Aquí viene lo que se llama el rompeolas, que es este plástico, la verdad, cosas locas que ves en algunos motores. Esto simplemente va ahí, ya está. Así es como va. No lleva ninguna sujeción, nada. Va ahí y listo. ¿Eh? Y ya está. Entonces ahora que viene la bomba del aceite, perdón. Primero va la bomba del aceite y luego montamos el precárter. Vamos allá. Ok, pues una vez que tenemos aquí instalado nuestro plástico el rompeolas, vamos a montar nuestra bomba del aceite. La bomba del aceite va anclada con estos dos tornillitos de aquí solamente. Después viene el precárter y se termina de sujetar. Pero recordemos que por aquí va la cadena. Entonces, es importante varias cositas. Aquí tenemos nuestra bomba de aceite. La bomba de aceite lleva una juntita aquí, importante.
Luego va nuestra cadena, que si la vas a reutilizar, móntala en el mismo sentido de giro que venía funcionando, lo mismo que este piñón. Entonces lo que hacemos es que vamos a bajarlo por aquí. Estos dos tornillos van aquí arribita y esto tiene que calzar aquí. Listo. Enroscamos esto con la mano. Ya estaba instalada la bomba. Esto no lleva mayor ciencia. Y lo que hacemos ahora es que terminamos de llevar la tornillería. Esto queda así, como lo ves, así. Esto no lleva ningún tipo de tensión. Lo que sí voy a hacer es un detalle de cómo está el colador del aceite o la chupona. Ok, bueno. ¿Ves lo limpio que está, no? Esto tiene que quedar así. Pepita. Los dos tornillitos que lleva y la cadena que no lleva ningún tipo de tensor. Esto queda así. Importantísimo esta junta. Seguimos. Muy bien, ahora vamos a instalar el pre-cárter. El pre-cárter, que es este amigo de aquí, no nos podemos olvidar de esta junta que va aquí, ¿vale? Vamos a mostrarla aquí. Esto lleva esta juntita aquí, que lleva estos dos piquitos, y esto va tal que así. Esto se pone aquí, así y así. Y eso no se cae, ¿vale? No se cae. Entonces ahora vamos a aplicar el formador de juntas en todo esto. ¿De acuerdo? Nurala, silicón, lo que quieran, por favor. No hagamos dramas de siliconator ni nada de eso. Vamos a hacer algo curioso. Y montamos esto. Bueno, tenemos aquí nuestro formador de juntas. Vamos a aplicarlo despacito, un hilito. Te dejo en la parte alta de la pantalla tutoriales de cómo debes aplicar el formador de juntas, la silicona y por qué. Porque es muy importante que sepas qué pasa si aplicas demasiado o lo aplicas mal. Te dejo unos tutoriales súper chulos. Vamos. Bien, pues de este lado hemos aplicado una capa bastante generosa. De este lado vamos a aplicarlo como si estuviésemos montando este motor en verdad para un vehículo, para que veas la diferencia de qué es lo que ocurre. Ok, un truco que puedes utilizar para la aplicación del formador de juntas es compras una inyectadora, la abres, le quitas el émbolo a la inyectadora, vacías una pequeña cantidad dentro de la inyectadora y luego vas apretando la inyectadora y la vas aplicando. Este es el lado incorrecto, así es como no se debe aplicar y así es como debemos aplicarlo, o bueno, como yo recomiendo que se aplique. Y ahora veremos por qué. Vamos a instalar el pre-cárter. Ok, recordemos que esta parte de aquí es la que no, como no se debe aplicar, que va al revés. ¿Ves la diferencia de espesor de los cordones, ¿no? Bueno, ahora aquí hay que tener bastante pulso y paciencia porque hay que pasarlo por la bomba, lleva esta guía de aquí y tenemos que hacerlo coincidir estos agujeros. Entonces, con cuidadito. Ahí está. Y ahora, tornillería. Tenemos toda la tornillería preparada. Y ahora con el taladro, con el freno puesto, vamos a atornillarla todo. Y lo que quiero que se vea, tengo la cámara aquí de este lado, es lo que va a pasar con el formador de junta. Que ya lo he hecho en otros vídeos, pero bueno, vamos a seguir transmitiendo esto. Apretamos desde dentro hacia afuera, siempre en espiral. Entonces voy a empezar por este. Ok, hemos medio apretado todo con el taladro con el freno puesto. Ahora vamos a dar el par de apriete. ¿Qué par de apriete lleva? Pues me ruedo para acá. Ese es el par de apriete que tienes que darle a esta pieza en ese sentido, ¿de acuerdo?
Adiós, par de apriete. Ok, tenemos el par de apriete dado y ahora vamos a mostrar rápidamente la diferencia de lo que ha ocurrido con el formador de juntas o con la silicona. Ok, bueno, esta es la parte que yo dije que era mucho. ¿Ves cómo se queda? Como que chorrea, ¿no? Aunque esta parte no se ve mal, ¿verdad? A mí no me gusta, llámame loco, que el formador de juntas se vea así. Se vea todo chorreado. Yo prefiero que se vea así. ¿Lo ves? Se ve un hilito nada más. Que se ve algo como mucho más profesional. ¿Vale? Esa es la diferencia. Bueno, vamos a hacer lo mismo con el cárter, ¿no? Chupona, cárter, limpio. Tenemos una guía aquí y una guía detrás. Listo, tornillo. Todos los tornillitos preparados y las tuercas también. 3/4 de lo mismo. Ponemos todo esto volando. Ok, ¿aquí qué hacemos? Lo mismo. Ok, una vez que tenemos el cárter en su sitio con toda la tornillería puesta, pues par de apriete. ¿Y qué par de apriete? Dimos los 2 pares de apriete aquí en el cubrecárter y ahora un par de cositas importantes. A ver, aquí por este lado, recordemos que había este señor que está aquí, que esto va aquí en este. En este. Esto lleva una tórica aquí, pues ponemos aquí, tacatán, y ponemos aquí. Y siempre importante, pares de apriete. Recordemos que más apretado no es mejor apretado. Podemos montar cosas y cacharros por los lados. Por ejemplo, aquí va una tapa que la tenemos allí. Pero yo sé que todo el mundo lo que quiere es que montemos la culata. Entonces vamos a poner esta tapita de aquí y nos vamos con la culata. Ponemos nuestra tapita. Ojo que lleva una junta que lleva posición aquí. Ponemos nuestros tornillitos. Par de apriete. Ahora sí que sí, parte alta de motor. Bien, muy limpia la superficie, ya hemos medido este plano, ya tenemos todo controlado, perfecto, guías, bien, ¿no? No tenemos que preocuparnos por la posición de los pistones porque nosotros vamos a montar nuestra culata sin los árboles de leva. Una vez que vayamos a poner los árboles de leva, sí tenemos que tener mucho cuidado de dónde están los pistones, ¿de acuerdo? Para que cuando abra la válvula no lo vaya a tocar. No sé si este motor dobla válvulas o no cuando pierde la sincronización. Vamos con la junta de la culata.